frente a la institucionalidad, vulnera. Son dos discursos contra la institucionalidad. Hay un déficit democrático que se expresa en el discurso de Caldera el 4 de febrero, cuando dice la democracia está en deuda con las grandes mayorías del país, porque la renta petrolera no les ha llegado a los pobres. Es verdad que la democracia está en Venezuela, en juicio, porque inclusive hay un movimiento de respetemos la Constitución que viene, por cierto, del propio chavismo. Y hay unos debates sobre el problema de la democracia en Venezuela agudos, porque se habla del partido Estado-Gobierno, donde no hay equilibrio de la institucionalidad. Y por ahí podemos meternos muy largo. Pero cuando se propone realizar nuevas elecciones para corregir lo que pasó el 28 o para producir legitimidad, hay un tema que no está resuelto ahí, que es el reconocimiento. La oposición radical nunca ha reconocido al gobierno y el gobierno vive metiendo preso gente de la oposición radical y otros más porque están conspirando, porque viven intrigando, porque están amenazando al gobierno. Tanto es así que ahora lo dicen sin problema que ellos quieren que vengan los americanos. Entonces, si no hay reconocimiento, tú puedes hacer cualquier elección, pero seguramente va a pasar algo en la cual alguno de los factores va a decir yo desconozco el resultado, como ha sido hasta ahora. Porque si no vas a la raíz del problema, los radicales, Baneiro decía que la causa era radical porque iba al fondo, pero estos radicales no van al fondo, estos son pura rabia. O sea, tú les tiras un planteamiento de que venga del cerebro, una ecuación matemática y... porque esto no está en la rabia. La rabia es el discurso fundamental de Venezuela hoy, lo que nos tiene partido como país. Si tú no atacas eso, si tú no te sientas a recomponer el sentido de país, de la venezolaneidad, si tú no comienzas por lo primero, no vas a salir de la crisis. Mira, un tema muy importante y muy valioso, ¿no? Es la madurez de las élites políticas que juegan un papel fundamental para los países, el desarrollo de las naciones, ¿no? Si no hay una madurez y una reflexión con respecto a la importancia de reconocer al otro y llegar a acuerdos por el bien de tu nación, por el bien de tu país y por el bien de tu sociedad, hay un retroceso, porque es la idea de imponerse por encima de imponer mi agenda de poder o mi agenda o mi visión de las cosas, mi visión de país por encima de la otra. Y cuando tú tratas de imponer la visión del país por encima de la otra, estás aplastando un sector del país. Entonces es una suerte de ciclo perverso que ha tenido la historia venezolana, ¿no? Y lo que es, yo soy un joven de 27 años, ¿sabes? La historia que yo he vivido en Venezuela, que es no entender la naturaleza de los sectores políticos y de los que están en el poder también, de no entender que aquí hay que entendernos todos, ¿no? Que no solamente unos son los actores que van a protagonizar por toda la vida la historia política de este país, ¿no? Porque eso no, al final no representa y no es democrático, no representa la sociedad. Entonces estamos en esa suerte de ciclo no cumplido de las sociedades no entenderse y es impresionante cómo, por ejemplo, fenómenos y ejemplos muy exitosos de que las sociedades y las élites políticas se entienden, como puede ser Uruguay, o puede llegar a ser Chile, aunque hoy la elección evidentemente en Chile está muy fragmentada y muy polarizada, pero al final pasaron etapas, ¿no? En donde hay unos acuerdos macros, y el acuerdo macro es la Constitución. Y desde todos los sectores en algún momento, por llegar al poder o por mantenerlo, se han saltado la Constitución. Y eso al final es lamentable porque las personas que pagan esos daños no son las élites políticas. Las que pagan es la sociedad, es la gente de abajo, es la gente que vive el día a día de la crisis de un país que al final no te da o no te sientes con una idea de futuro, sino estás en una suerte de incertidumbre constante, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado en Venezuela en estas diferentes épocas y diferentes oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, desde el poder se ha también utilizado un discurso estigmatizante, un discurso de fuerza, y en los momentos de más crisis es donde ellos llaman a una apertura o cambian o moderan su discurso, pero también aupan a un sector que tiene que compró completamente ese discurso, que no ha visto la democracia. Yo un poco en esta labor, tú comentabas que fui candidato a la alcaldía de Caracas,
Yo vengo de una generación que fue dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, que nos dijeron y nos movilizamos en los momentos por diferentes coyunturas políticas a la calle, con diferentes agendas, ¿no? Y al final, esa generación con la que yo compartí, esos jóvenes con los que yo compartí, yo cambié esa visión o esa idea de por dónde debería ir o por dónde deberíamos presionar para buscar cambios políticos, ¿no? Porque creo que es el diálogo, es los acuerdos, es la negociación, es la constitución, pero hay un sector de jóvenes que no comparte esa visión mía. Y básicamente, al yo desprenderme de esa visión, fui atacado completamente, básicamente como un enemigo. Entonces mi reflexión fue, es que ellos no han vivido en democracia y básicamente han comprado un modelo de comportarse en política de la misma manera autoritaria que ellos dicen adversar. Entonces estamos en una suerte de una triple polarización en ese mismo sentido, donde nos combatimos entre los venezolanos por nuestras visiones de políticas del país y eso al final no es sostenible para las sociedades, ¿no? Entonces no hemos tocado ese punto que lo decía el presidente Petro. La reflexión que decía el presidente Petro es muy poderosa, ¿no? Lo que ha sufrido Colombia por la crisis política es muy doloroso y es asombroso que hay una persona que representaba un sector completamente distinto y haya llegado al poder. Así yo comparta o no comparta sus ideas, pero eso es parte de la democracia. Y eso a veces le falta a la élite política venezolana, ¿no? Esa capacidad de entender que si no nos entendemos, no hay futuro. Y la verdad de que esta es mi verdad y se la impongo al otro y no puedo compartir una visión distinta a la que yo tengo. La verdad es que eso es muy deplorable. Entonces tenemos una nueva crisis política actualmente al frente, donde falta esa capacidad de vamos a entendernos a pesar de todo esto que hay al frente y buscar apalancar de tanta crisis una visión distinta, ¿no? Aquí el país tiene que ir a una apertura económica y una apertura política en todos los sentidos. No es un tema coyuntural electoral nada más. O sea, sí, pasa por lo electoral, pero pasa por rescatar el voto, pasa por rescatar las instituciones, pasa por recuperar el sentido de la democracia y la utilidad de ir a votar para la gente, pero pasa también por entendernos y que en este país podemos caber todos sin necesidad de tratarnos como enemigos. Así seamos diferentes, no necesitamos ser enemigos. Y eso es un poco una visión que en los extremos pareciera no escuchar, ¿no? Pareciera que es más fuerte la idea de imponernos, ¿no? Entonces esa agenda predomina en la opinión en las redes sociales, que pareciera que es la que hoy moldea la opinión pública en Venezuela. Fíjate, el Papa no solo en estos días se pronunció en contra de cualquier situación bélica que pudiera ocurrir, sino él define la paz, no la paz del premio Nobel, la paz del Papa es más o menos como tú dices, primero no se impone, no es un sector vencedor que secuestra, maltrata a los vencidos, la paz es desarme, la paz es perdón. Entonces, yo estoy muy en la idea del Papa. Y eso no porque yo vaya a la iglesia ni eso, porque no soy de ese tipo, pero esa convocatoria a mí me reconcilia con la humanidad, con esta humanidad llena de guerra y de miseria humana, de mentiras, donde no hay... los principios son garrotes para imponerse frente al que piensa distinto. Pero vamos a seguir en Venezuela escogiendo entre A y B. En el abecedario está la A y está la B. Y desde la C hasta la Z hay muchas opciones. Aquí no hay que escoger entre uno u otro, aquí hay que escoger sobre la diversidad que hay el planteamiento en Venezuela, lo que somos como regiones, como país. Ahora eso es difícil porque puede ocurrir que los dos sectores en disputa, al que diga esto lo vean mal, no lo quiera, porque termina siendo la polarización una cosa que le sirve a radicales de A y a radicales de B. ¿Cuándo regresemos?